el jinete y la heredera. El disparo de un rayo quebró el cielo, iluminando por un instante las colinas de Jalisco mientras la tormenta arreciaba con furia. Mateo Hernández jalaba las riendas de Relámpago, su fiel caballo zaino, intentando calmar al animal que relinchaba nervioso ante cada trueno. Sus manos callosas, marcadas por años de trabajo en los campos de agave, sujetaban con firmeza las riendas de cuero desgastado. A sus 32 años, Mateo conocía cada palmo de aquellos caminos rurales como la palma de su mano, pero esta noche la lluvia torrencial había convertido el sendero en un lodazal traicionero. «Tranquilo, muchacho», murmuró al oído del caballo. «Ya casi llegamos a casa». Fue entonces cuando la vio, una figura empapada al borde del camino, agitando desesperadamente los brazos. El relámpago siguiente reveló a una mujer joven, elegantemente vestida aunque ahora completamente empapada, junto a un lujoso automóvil deportivo rojo encajado en el lodo hasta los ejes. Su rostro, a pesar del pánico evidente, conservaba una belleza que hizo que Mateo contuviera la respiración por un instante. «Ayúdeme, por favor», gritó ella por encima del rugido de la tormenta. Su acento delataba que no era de la región. «Mi coche se quedó atascado y no tengo señal en el teléfono». Mateo detuvo a Relámpago y observó la escena. Aquel vehículo, que fácilmente costaría más que todo lo que él había ganado en su vida, parecía tan fuera de lugar en aquellos caminos rurales como su dueña. «Va a necesitar una grúa, señorita», respondió Mateo, escudriñando el cielo amenazante. «Y con esta tormenta, nadie vendrá hasta mañana». Los ojos de la mujer, del color del ámbar bajo la luz tenue, se encontraron con los suyos. «¿Podría llevarme al pueblo más cercano? Pagaré lo que sea necesario». Mateo no pudo evitar una sonrisa. «No es cuestión de dinero. El rancho de mi familia está a 20 minutos de aquí, es lo más cercano. Puede pasar la noche allí y mañana la ayudaremos con su coche». Extendió su mano callosa hacia ella. La mujer dudó un momento, mirando aquella mano trabajadora y luego el rostro franco y honesto de Mateo. Finalmente, tomó su mano y, con un movimiento ágil que sorprendió al campesino, se montó detrás de él. «Me llamo Sofía», dijo ella, mientras sus brazos rodeaban tímidamente la cintura de Mateo para sujetarse. Sofía Valverde. El nombre resonó en la mente de Mateo. Los Valverde, dueños de Tequila Imperio, la destilería más grande de México. Su padre vendía su cosecha de agave a esa empresa desde que él tenía memoria, siempre quejándose de los precios que pagaban a los pequeños productores. Mateo Hernández respondió simplemente. «Sujétese bien, señorita Valverde. Relámpago es confiable, pero el camino no». Mientras cabalgaban bajo la lluvia torrencial, Mateo sintió el cuerpo de Sofía temblando contra su espalda. Sin pensarlo, se quitó su poncho y se estiró para cubrir los hombros de ella, quedando él mismo a merced de la tormenta. «Pero usted se mojará», protestó ella. «Estoy acostumbrado», respondió Mateo. Lo que ninguno de los dos sabía era que aquel encuentro fortuito en medio de la tormenta cambiaría sus vidas para siempre. Ella, huyendo temporalmente de las presiones familiares y de un compromiso matrimonial arreglado con el hijo de otro magnate del tequila. Él, luchando por salvar el rancho familiar de la bancarrota tras una plaga que había devastado sus cultivos de agave. La lluvia continuó cayendo implacable mientras Relámpago avanzaba por el camino embarrado, llevando sobre su lomo a dos personas de mundos completamente distintos, unidos momentáneamente por el capricho del destino y una tormenta inesperada en las colinas de Jalisco. Al llegar al rancho, una modesta pero acogedora construcción de adobe con techo de tejas rojas, la familia Hernández recibió a la inesperada visitante con la hospitalidad característica de la gente del campo. La abuela Carmen, matriarca de la familia con sus 70 años y una sabiduría que solo otorgan las décadas, preparó rápidamente ropa seca y un té caliente de hierbas para la empapada visitante. «Nunca había estado en un lugar así», confesó Sofía mientras se calentaba las manos con la taza de barro. Sus ojos recorrían la sencilla pero acogedora cocina, con sus paredes encaladas, el fogón tradicional y las hileras de chiles secos colgando del techo. «¿Un lugar así?», preguntó Lupita, la hermana menor de Mateo, de 16 años, con una mezcla de curiosidad y orgullo herido. «Tan auténtico», respondió Sofía con una sonrisa sincera. «Tan lleno de vida». Desde la puerta, Mateo observaba en silencio.
Por primera vez notaba cuán fuera de lugar se veía ella allí, con su piel delicada sin marcas del sol, sus manos sin callos, y aún así, había algo en la forma en que Sofía miraba todo a su alrededor, no con desdén sino con genuina curiosidad, que le resultaba desconcertante. Lo que Mateo no podía imaginar era que aquella noche, mientras la tormenta rugía afuera, dentro de las paredes de adobe del rancho Hernández comenzaba a gestarse otra tormenta, una que sacudiría los cimientos de dos mundos completamente diferentes. La mañana siguiente amaneció con un cielo lavado y brillante, como suele ocurrir tras las grandes tormentas. Sofía despertó en una sencilla cama de madera, bajo una colcha tejida a mano con vibrantes colores. Por un momento, la confusión se apoderó de ella hasta que los recuerdos de la noche anterior regresaron a su mente. El coche atascado, la lluvia implacable, y aquel hombre de ojos profundos y manos fuertes que la había rescatado. Desde la ventana abierta llegaban los sonidos de la vida rural, el canto de los gallos, el relincho de los caballos, y voces que intercambiaban saludos matutinos en un español cadencioso y musical, tan diferente al que se hablaba en las juntas corporativas a las que estaba acostumbrada. Al salir de la habitación, que pertenecía a Lupita y que la joven había cedido generosamente, Sofía se encontró con un desayuno familiar en pleno desarrollo. Don Pedro, el padre de Mateo, un hombre de rostro curtido por el sol y mirada noble, presidía la mesa. La abuela Carmen servía humeantes platos de chilaquiles mientras Lupita exprimía naranjas frescas para el jugo. «Buenos días, señorita Valverde», saludó don Pedro con formalidad. «Espero que haya descansado bien». «Por favor, llámenme Sofía», respondió ella, tomando asiento en el lugar que le indicaban. Y sí, hace mucho que no dormía tan profundamente. Mateo entró en ese momento, con el cabello húmedo y la camisa arremangada, revelando antebrazos musculosos. Sus miradas se cruzaron brevemente, provocando un inexplicable nerviosismo en ambos. «Ya revisé su coche», anunció Mateo, sentándose frente a ella. «Está muy enterrado en el lodo. Necesitaremos el tractor para sacarlo, pero antes debemos esperar a que el camino se seque un poco». «¿Cuánto tiempo cree que tomará?», preguntó Sofía, intentando no sonar impaciente. «Un día, tal vez dos», respondió él, sirviéndose café de una olla de peltre. «Mientras tanto, está usted bienvenida a quedarse aquí». La expresión de Sofía reflejó una mezcla de preocupación y algo más que no supo identificar. «Es muy amable, pero tengo compromisos importantes. La boda de mi prima es en 3 días en Guadalajara, y soy la dama de honor». Lo que Sofía no mencionó fue que después de la boda de su prima, la siguiente en casarse sería ella. Su padre, Francisco Valverde, había arreglado su matrimonio con Alejandro Montero, hijo del dueño de la segunda destilería más grande de México. Una fusión empresarial disfrazada de unión romántica que ella había aceptado con resignación. Tras el desayuno, Mateo ofreció mostrarle el rancho a Sofía mientras esperaban que el camino se secara. «Disculpe la curiosidad», dijo Mateo mientras caminaban entre los campos de agave azul que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, pero que hacía una Valverde sola en un camino rural durante una tormenta. Sofía sonrió con cierta melancolía. «Escapando, supongo. Quería un momento de libertad antes de...». Se detuvo abruptamente. «¿Antes de qué?», preguntó Mateo. «Antes de tomar decisiones que no tienen vuelta atrás», completó ella, desviando la mirada hacia el horizonte. Mateo asintió, comprendiendo más de lo que ella imaginaba. Él también se enfrentaba a decisiones irrevocables. El banco amenazaba con ejecutar la hipoteca del rancho tras 2 temporadas malas, y la única opción parecía ser vender las tierras a una gran corporación, posiblemente la misma Tequila Imperio de los Valverde. «Este agave», explicó Mateo, cambiando de tema y señalando las plantas que los rodeaban, «es nuestro sustento desde hace 4 generaciones. Mi bisabuelo comenzó con unas pocas hectáreas después de la Revolución». Sofía se acercó a una de las plantas, tocando con delicadeza sus hojas puntiagudas. «En la universidad estudié administración de empresas, pero nunca nos llevaron a ver de dónde viene realmente el tequila que vendemos», confesó. «Es hermoso». «Y está enfermo», añadió Mateo con pesar. «Una plaga ha afectado casi la mitad de nuestros cultivos. Si no encontramos una solución pronto». La conversación se interrumpió cuando Lupita vino corriendo hacia ellos. «Mateo». «Teléfono», gritó la joven,
agitando los brazos. Es don Francisco Valverde. Está buscando a su hija. El color abandonó el rostro de Sofía. Mi padre, murmuró. Debí imaginar que usaría todos sus contactos para encontrarme. ¿Quiere que le diga que no está aquí?, ofreció Mateo, sorprendiéndose a sí mismo con la propuesta. Sofía lo miró con gratitud, pero negó con la cabeza. No. Eso solo empeoraría las cosas. Hablaré con él. De regreso en la casa, Sofía tomó el teléfono con manos temblorosas. La voz autoritaria de Francisco Valverde resonó tan fuerte que incluso Mateo, parado a prudente distancia, podía escucharla. Sofía Alejandra Valverde. ¿Tienes idea del susto que nos has dado? Estamos enviando un helicóptero ahora mismo. Papá, no es necesario. Estoy bien. Tuve un accidente con el coche, pero estas personas me han ayudado. ¿Qué personas? ¿Dónde estás exactamente? Sofía miró a Mateo antes de responder. En el rancho de la familia Hernández. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Hernández? ¿Pedro Hernández? La voz de Francisco había cambiado, volviéndose más fría y calculadora. Sí, creo que ese es el nombre del señor. Interesante coincidencia, murmuró Francisco. El helicóptero llegará en 1 hora. Prepárate. La llamada terminó abruptamente. Sofía devolvió el teléfono, visiblemente perturbada. ¿Todo bien?, preguntó Mateo. Mi padre enviará un helicóptero, respondió ella. Estará aquí en 1 hora. Don Pedro, que había escuchado la conversación, se acercó con expresión preocupada. ¿Francisco Valverde vendrá a mi casa? Su voz denotaba una historia compartida con el magnate, y no precisamente amistosa. No, solo enviará el helicóptero, aclaró Sofía. ¿Ustedes se conocen? Un intercambio de miradas entre padre e hijo precedió a la respuesta de don Pedro. Fuimos amigos hace muchos años, cuando éramos jóvenes. Luego él heredó la destilería de su padre y las cosas cambiaron. Lo que don Pedro no dijo fue que Francisco Valverde había utilizado tácticas cuestionables para adquirir tierras de pequeños productores, incluido un intento de comprar el rancho Hernández a un precio irrisorio años atrás. La noticia del inminente aterrizaje de un helicóptero corrió como pólvora por el rancho. La abuela Carmen insistió en que Sofía no podía irse sin probar sus tamales, una receta familiar de generaciones, mientras Lupita ayudaba a la joven heredera a recoger sus pertenencias y a cambiarse de ropa. Mientras tanto, Mateo se alejó hacia los campos, perturbado por sentimientos que no alcanzaba a comprender. En menos de 24 horas, aquella mujer había alterado la tranquila rutina de su vida, despertando en él tanto admiración como recelo. ¿Qué sabía ella de las dificultades de vivir de la tierra? ¿Qué sabía de sacrificio y trabajo duro? Y sin embargo, había algo en sus ojos cuando miraba el campo, una sinceridad en su voz cuando hablaba de libertad, que le resultaba innegablemente auténtico. El sonido de las aspas del helicóptero rompió sus reflexiones. Desde la distancia, observó el aterrizaje de la aeronave con el logotipo de Tequila Imperio en un claro cerca de la casa. Vio a Sofía salir, escoltada por su familia, su figura delicada ahora erguida con una dignidad casi defensiva. Antes de subir al helicóptero, Sofía miró en su dirección, como si supiera exactamente dónde encontrarlo entre el mar de agaves. Levantó la mano en un gesto que podría ser tanto de despedida como de promesa, un gesto que quedó grabado en la memoria de Mateo mucho después de que el sonido del helicóptero se desvaneciera en la distancia. Esa noche, durante la cena, un inusual silencio pesaba sobre la familia Hernández. Fue Lupita quien finalmente verbalizó lo que todos pensaban. Era bonita, ¿verdad? Y amable. No como se esperaría de una Valverde. Los Valverde no siempre fueron lo que son ahora, comentó la abuela Carmen, su mirada perdida en recuerdos lejanos. Francisco y tu padre crecieron juntos, compartieron sueños. El dinero y el poder cambian a las personas, no siempre para bien. Don Pedro asintió pesadamente, su rostro sombrío. Mañana iré a sacar su coche, anunció Mateo, intentando sonar indiferente. Lo dejaremos en el pueblo para que alguien lo recoja. La carta, recordó de pronto Lupita. Dejó una carta para ti, Mateo.
Todas las miradas se dirigieron hacia la joven, quien corrió a buscar un sobre que entregó a su hermano. Mateo lo contempló largo rato antes de abrirlo, consciente de la curiosidad familiar pero determinado a leerlo en privado. Más tarde, a solas en su habitación, desdobló cuidadosamente el papel de calidad evidente y leyó las palabras escritas con una caligrafía elegante. Estimado Mateo. No encuentro palabras suficientes para agradecer la hospitalidad de su familia. En mi mundo, rara vez experimento la genuina bondad que ustedes me han mostrado. Me llevo un recuerdo que atesoraré. Quizás nuestros caminos vuelvan a cruzarse. Si es así, espero poder devolver la generosidad recibida. Con afecto, Sofía V. Al pie de la carta había añadido un número telefónico. Mateo guardó la carta en el cajón de su mesita de noche, junto a las escrituras del rancho y las cartas de advertencia del banco. Aquella noche soñó con ojos color ámbar y con campos de agave que se extendían infinitamente bajo un cielo sin nubes. Lo que no podía imaginar era que, a kilómetros de distancia, en una lujosa mansión de Guadalajara, Sofía Valverde también permanecía despierta, mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad, con la mente llena de imágenes de un jinete bajo la lluvia y el recuerdo del aroma de la tierra húmeda y el agave. El salón principal de la hacienda Valverde bullía de actividad. Diseñadores, floristas y personal de catering se movían frenéticamente bajo la estricta supervisión de Constanza Valverde, madre de Sofía y reconocida anfitriona de la alta sociedad mexicana. La boda de su sobrina, que se celebraría en 2 días, era solo el preludio del evento que realmente le quitaba el... La voz de su madre interrumpió sus pensamientos. El diseñador está esperando para el último ajuste de tu vestido de dama de honor, y después tenemos la degustación para el menú de tu boda. Enseguida voy, mamá, respondió automáticamente, pero no se movió de su lugar. ¿Qué te pasa últimamente? Constanza se acercó, examinando críticamente a su hija. Desde que regresaste de esa aventura tuya estás distinta. ¿Alguna vez te has preguntado si estamos haciendo lo correcto? Las palabras escaparon de los labios de Sofía antes de que pudiera contenerlas. ¿A qué te refieres? A todo esto. Sofía hizo un gesto abarcando el salón. Las destilerías, las fusiones, los matrimonios arreglados. Mientras tanto, las familias que cultivan el agave apenas sobreviven. Constanza palideció. ¿Esto tiene que ver con los Hernández? ¿Qué te dijeron sobre nosotros? Nada, mamá. No necesitaron decirme nada. Vi sus vidas, su trabajo, su lucha. Vi los campos enfermos y escuché sobre las dificultades que enfrentan. Somos ricos gracias a su trabajo, ¿no te parece que deberíamos hacer algo? Tu padre hace mucho por los productores, respondió Constanza defensivamente. Les paga precios justos, ofrece contratos estables. ¿De verdad lo crees? Sofía miró a su madre directamente a los ojos. ¿O es lo que papá te ha hecho creer? La mano de Constanza tembló ligeramente mientras se alisaba un pliegue inexistente de su inmaculado vestido. Sofía, eres muy joven y tienes un corazón noble. Pero los negocios son complicados. Hay decisiones difíciles. Como casarme con Alejandro para fusionar las empresas, completó Sofía con amargura. Es una excelente oportunidad para todos, insistió Constanza. Alejandro es un buen partido, de buena familia, educado. ¿Y el amor, mamá? ¿Dónde queda el amor en esta ecuación? Un profundo suspiro escapó de los labios de Constanza. El amor puede crecer con el tiempo, hija. Tu padre y yo también tuvimos un matrimonio arreglado, y hemos construido una buena vida juntos. Sofía quiso preguntar si realmente su madre era feliz, si en algún momento había amado verdaderamente a su padre, pero se contuvo. Algunas preguntas eran demasiado dolorosas incluso para ser formuladas. Iré con el diseñador, concedió finalmente, dejando a su madre visiblemente aliviada. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Mateo enfrentaba sus propias decisiones inevitables. El banco había enviado un último aviso. Tenían 30 días para ponerse al día con los pagos atrasados o el rancho sería embargado. Don Pedro había envejecido 10 años en una semana, su orgullo quebrantado ante la posibilidad de perder el legado familiar. Hay una oferta, anunció don Pedro aquella noche durante la cena, su voz cansada y derrotada.
Un intermediario contactó conmigo hoy. Quieren comprar el rancho. ¿Quién?, preguntó Mateo, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. No lo dijeron directamente, pero es obvio que viene de Tequila Imperio. Los Valverdes siempre han querido esta tierra. ¿Cuánto ofrecen? La pregunta de la abuela Carmen fue directa, práctica. Suficiente para pagar la deuda y comenzar de nuevo en otro lugar, tal vez un negocio pequeño en el pueblo. Un silencio pesado cayó sobre la mesa. La idea de abandonar el rancho, de dejar atrás generaciones de historia y trabajo, era casi insoportable. No, dijo finalmente Mateo, golpeando suavemente la mesa con su puño. Debe haber otra solución. Hijo, ya lo hemos intentado todo, replicó don Pedro con resignación. Los cultivos enfermos, los precios bajos, los costos crecientes. Es una batalla perdida. Aún no, insistió Mateo. Tengo una idea, pero necesito unos días. Sin dar más explicaciones, Mateo se levantó de la mesa y se dirigió a su habitación. Del cajón de su mesita sacó la carta de Sofía y contempló el número telefónico escrito al pie. Durante 3 días había debatido consigo mismo si debía llamarla o no, fluctuando entre el orgullo y la añoranza. Ahora, con el futuro del rancho en juego, tomó su decisión. Con manos ligeramente temblorosas, marcó el número en el viejo teléfono de la casa. Después de 3 tonos, una voz femenina contestó. Diga. ¿Sofía Valverde? Mateo sintió que su boca se secaba repentinamente. ¿Quién habla? Soy Mateo Hernández. No sé si me recuerda, de hace unos días, durante la tormenta. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, seguido por una exclamación ahogada. Mateo. Claro que lo recuerdo. ¿Cómo está usted? ¿Y su familia? La formalidad inicial pronto dio paso a una conversación más fluida, casi íntima. Mateo le contó sobre la situación del rancho, la amenaza de perderlo, y la misteriosa oferta de compra. Sofía escuchaba atentamente, ocasionalmente haciendo preguntas precisas sobre los términos financieros y los plazos. Necesito hablar con usted, dijo finalmente Mateo. En persona. Es complicado, respondió Sofía. La boda de mi prima es mañana, y hay tantos compromisos sociales. Entiendo, dijo Mateo, sin poder ocultar su decepción. Pero podría escaparme pasado mañana, añadió ella rápidamente. Hay un café en el centro de Guadalajara, el Patio Azul. ¿Lo conoce? Puedo encontrarlo. A las 11 de la mañana. Estaré allí. Después de colgar, Mateo permaneció largo rato contemplando el teléfono, como si éste pudiera darle respuestas a las preguntas que ni siquiera se atrevía a formular. ¿En qué estaba pensando? ¿Qué podría hacer Sofía Valverde por ellos? Peor aún, ¿por qué sentía esta inexplicable conexión con una mujer que apenas conocía y que pertenecía a un mundo tan distante del suyo? El día siguiente transcurrió en una nebulosa de preparativos. Mateo revisó cuidadosamente las cuentas del rancho, preparó documentos, e incluso planchó su única camisa buena para el viaje a Guadalajara. No había compartido sus planes con la familia, temiendo tanto darles falsas esperanzas como enfrentar su escepticismo. Voy a la ciudad por unos repuestos para el tractor, fue la excusa que dio aquella mañana mientras se despedía de don Pedro y la abuela Carmen. Solo Lupita parecía sospechar algo más. Salúdala de mi parte, susurró mientras le daba un rápido abrazo de despedida, dejando a Mateo momentáneamente sin palabras. El viaje en autobús desde el rancho hasta Guadalajara tomó casi 3 horas. Mateo rara vez visitaba la gran ciudad, y se sintió momentáneamente abrumado por el ruido, el tráfico y las multitudes. Siguiendo las indicaciones que había anotado cuidadosamente, finalmente encontró el Patio Azul, un elegante café en una callecita empedrada del centro histórico. Se sentó en una mesa en el rincón, sintiéndose fuera de lugar entre los sofisticados clientes con sus tabletas y computadoras portátiles. Pasaron 10 minutos, luego 20. Mateo comenzó a temer que Sofía hubiera cambiado de opinión o, peor aún, que todo hubiera sido una cruel broma. A las 11:32, según marcaba el viejo reloj de pared del café, la campanilla de la puerta sonó anunciando un nuevo cliente. Mateo levantó la vista y sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Sofía entró apresuradamente,
luciendo casual pero elegante con jeans de diseño. Mateo le explicó con más detalle la situación del rancho, la plaga que había afectado los cultivos, los préstamos que habían tenido que solicitar, y cómo la caída de los precios del agave los había dejado al borde de la ruina. Lo peor es que sabemos que la oferta viene de tu padre, concluyó Mateo. Ha intentado comprar nuestras tierras durante años, y ahora nos tiene contra la pared. Sofía frunció el ceño, visiblemente perturbada. No sabía que mi padre estaba detrás de esto. Te creo, pero necesito pruebas si voy a confrontarlo. ¿Confrontarlo? Sofía, no te pedí que vinieras para crear conflictos en tu familia. Entonces, ¿para qué me llamaste? La pregunta fue directa, sin rodeos. Mateo desvió la mirada por un momento, preguntándose lo mismo. Honestamente, no lo sé. Tal vez pensé que podrías aconsejarnos, o conocer a alguien que pudiera ayudarnos con un préstamo mejor. O quizás... Se detuvo, inseguro de cómo continuar. O quizás querías volver a verme, completó ella, con una mezcla de audacia y vulnerabilidad que desarmó a Mateo. Sí, admitió finalmente. También quería verte. Un rubor sutil coloreó las mejillas de Sofía mientras bajaba la mirada hacia su taza de café. Aquel momento de honestidad había creado entre ellos un puente invisible, frágil pero innegable. Tengo una propuesta, dijo Sofía tras un breve silencio. Trabajo en el departamento de sustentabilidad de la empresa familiar. Llevo meses intentando implementar un programa de apoyo a pequeños productores, pero mi padre lo ha bloqueado repetidamente. Tu caso podría ser el piloto perfecto para demostrar que funciona. ¿Un programa de apoyo? Mateo la miró con cautela. ¿Qué tipo de apoyo? Asesoría técnica para combatir la plaga, préstamos a tasas justas, y garantía de compra del agave a precios estables durante 5 años, explicó ella, su voz adquiriendo un tono profesional que revelaba su formación empresarial. A cambio, implementaríamos prácticas de cultivo sostenible y certificación de origen. Suena demasiado bueno para ser verdad, comentó Mateo. ¿Por qué tu padre se opondría a algo así? Sofía suspiró profundamente. Porque es más fácil y rentable a corto plazo comprar las tierras cuando los pequeños productores quiebran. Es la estrategia que ha seguido durante décadas. La amargura en su voz sorprendió a Mateo. Hablas como si no aprobaras los métodos de tu familia. No los apruebo, confirmó ella. He estudiado modelos de negocios sostenibles en todo el mundo. Sé que podemos ser rentables sin destruir a familias como la tuya. El problema es convencer a mi padre. ¿Y cómo planeas hacerlo? Sofía tomó una respiración profunda. Con tu caso. Si me permites revisar tus números, preparar un plan y presentárselo como un proyecto piloto sin mencionar inicialmente que se trata de ustedes. Es arriesgado, observó Mateo. Si descubre que estás ayudándonos. Lo descubrirá eventualmente, reconoció ella. Pero para entonces, espero tener resultados que hablen por sí mismos. Mateo la estudió en silencio. Había algo en Sofía Valverde que desafiaba todas sus expectativas. La heredera de un imperio, criada en el lujo y los privilegios, luchando por cambiar un sistema del que ella misma se beneficiaba. ¿Por qué haces esto?, preguntó finalmente. ¿Por qué arriesgarte por nosotros? Sofía sostuvo su mirada. Porque es lo correcto. ¿Y por qué? Su voz se suavizó. Porque en una noche de tormenta, un desconocido me ofreció refugio sin pedir nada a cambio. Eso es algo que no se olvida fácilmente. Mientras el sol de mediodía bañaba el pequeño café, Mateo extendió su mano sobre la mesa y, tras un momento de vacilación, Sofía entrelazó sus dedos con los de él. Ninguno de los dos mencionó el compromiso de ella con Alejandro Montero, como si por tácito acuerdo hubieran decidido mantener esa realidad fuera de la burbuja que habían creado. Necesito volver, y dijo finalmente Sofía, mirando su reloj con reluctancia. Mi madre empezará a sospechar. Te acompaño hasta donde pueda, ofreció Mateo. Mientras caminaban por las calles del centro histórico, sus manos ocasionalmente se rozaban, generando una electricidad sutil que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. La tarde caía sobre Guadalajara, tiñendo los edificios coloniales de tonos dorados y rojizos, cuando llegaron a una plaza donde un lujoso automóvil con chofer esperaba discretamente.
Es mi escape habitual, explicó Sofía con una sonrisa conspiratoria. Manuel es de confianza, no le dirá a mi padre que me escapé. Se detuvieron a unos metros del vehículo, conscientes de que su tiempo juntos llegaba a su fin. Te llamaré en 2 días, prometió Sofía. Para entonces habré revisado los documentos y tendré un plan preliminar. Gracias, dijo Mateo, las palabras pareciendo insuficientes para expresar lo que realmente sentía. Impulsivamente, Sofía se acercó y depositó un suave beso en la mejilla de Mateo. Hasta pronto, jinete, susurró antes de alejarse hacia el automóvil. Mateo permaneció inmóvil, observándola partir, la sensación del beso aún cálida en su piel mientras la realidad comenzaba a filtrarse nuevamente en sus pensamientos. ¿En qué se estaba metiendo? ¿Una alianza empresarial? ¿Una amistad improbable? ¿O algo más peligroso que ninguno de los dos se atrevía a nombrar? Lo que no podía saber era que Sofía, en el asiento trasero del lujoso automóvil, contemplaba preguntas similares mientras sus dedos tocaban inconscientemente el anillo de compromiso que pesaba como plomo en su dedo anular. La mansión Valverde resplandecía bajo las luces de la tarde mientras los últimos invitados a la fiesta post-boda se despedían con abrazos y promesas de futuros encuentros. La ceremonia y recepción de la prima de Sofía habían sido el evento social del año en Guadalajara, una muestra ostentosa del poder y la influencia de la familia. En la biblioteca de la mansión, Francisco Valverde servía coñac en 2 vasos de cristal tallado, entregando uno a Alejandro Montero, su futuro yerno. A sus 55 años, Francisco mantenía la apariencia intimidante que lo había ayudado a convertir una destilería heredada en un imperio internacional. Su cabello entrecano perfectamente recortado y su traje hecho a medida proyectaban la imagen de un hombre para quien el control lo era todo. Brindemos por el futuro, propuso Francisco, levantando su vaso. Por la unión de nuestras familias y nuestras empresas. Alejandro, un hombre atractivo de 32 años con el pulido brillo de la educación extranjera y la arrogancia del privilegio heredado, sonrió complacido. Por un futuro próspero y controlado. Desde la puerta entreabierta, Sofía observaba la escena con una mezcla de resentimiento y resignación. 5 días habían pasado desde su encuentro con Mateo, 5 días en los que había trabajado febrilmente en el proyecto que había prometido, robando horas a sus compromisos sociales y a los preparativos de su propia boda. ¿Espiando, hija? La voz suave pero afilada de su madre la sobresaltó. Solo pasaba, mintió Sofía, apartándose de la puerta. Constanza estudió el rostro de su hija con la misma intensidad con que evaluaba las joyas antes de comprarlas. Has estado muy ocupada últimamente. Encerrada en tu oficina con esos reportes y hojas de cálculo. Es un proyecto importante, respondió Sofía, intentando mantener un tono casual. ¿Más importante que los preparativos de tu boda? La boda es en 5 semanas, mamá. Hay tiempo. El tiempo vuela, querida. Constanza ajustó un mechón de cabello que había escapado del elegante peinado de su hija. Y las novias felices no suelen lucir ojeras ni morderse las uñas. Sofía escondió instintivamente sus manos, consciente de que su madre había notado ese hábito nervioso que había vuelto en los últimos días. «¿Es por los Hernández?», preguntó. «Manuel me dijo que te llevó al centro hace unos días», continuó su madre. «Y casualmente, el hijo de Pedro Hernández fue visto en la ciudad ese mismo día». «¿Me estás espiando?». Sofía sintió que su sangre hervía de indignación. «Te estoy protegiendo», corrigió Constanza. «Sea lo que sea que estés planeando con esa familia, deténlo ahora. Tu padre no tolerará interferencias en sus negocios, y Alejandro no aceptará que su prometida se reúna en secreto con otro hombre». «No es lo que piensas», protestó Sofía. «No». Constanza alzó una ceja perfectamente delineada. «Entonces no te importará que lo mencione a tu padre». «No». La exclamación fue demasiado rápida, demasiado vehemente. «Es solo un proyecto de sostenibilidad. Estoy ayudándolos como caso piloto». «Sofía». El tono de Constanza se suavizó, casi maternal. «Te conozco desde que naciste. Reconozco esa mirada en tus ojos. Es la misma que tenía yo a tu edad, cuando soñaba con cambiar el mundo y me enamoré del hijo del capataz de la hacienda de mi padre». La revelación dejó a Sofía momentáneamente sin palabras. «¿Tú qué?» «Todos cometemos errores de juventud, querida.
La diferencia es que algunas aprendemos de ellos. Constanza acarició suavemente la mejilla de su hija. Él era guapo, idealista y me hacía sentir libre. Pero la libertad es una ilusión cuando tienes responsabilidades con tu familia y tu clase. ¿Qué pasó con él?, preguntó Sofía, fascinada por esta faceta desconocida de su madre. Mi padre se enteró. Le ofreció dinero para que se fuera, y él lo aceptó. La amargura en la voz de Constanza era apenas perceptible. 2 meses después, conocí a tu padre en una fiesta. El resto, como dicen, es historia. ¿Y nunca te arrepentiste? Sofía buscaba en los ojos de su madre alguna señal de la joven enamorada que alguna vez había sido. El arrepentimiento es un lujo que las mujeres como nosotras no podemos permitirnos. Constanza enderezó los hombros, recuperando su postura perfecta. Tienes hasta el viernes para terminar lo que sea que estés haciendo con los Hernández. Después, si valoras tu futuro y el de nuestra familia, te concentrarás exclusivamente en tu boda. Con esas palabras, Constanza se alejó por el pasillo, dejando a Sofía con una sensación de vacío y, sorprendentemente, de compasión hacia la mujer que siempre había visto como una sofisticada carcelera. Esa noche, incapaz de dormir, Sofía terminó las últimas proyecciones financieras de su propuesta. Los números eran claros. El programa de apoyo a pequeños productores no solo salvaría ranchos como el de los Hernández, sino que a largo plazo beneficiaría a Tequila Imperio con agave de mejor calidad y una cadena de suministro más estable. Con dedos temblorosos, marcó el número de teléfono que Mateo le había dado para emergencias. ¿Sofía? La voz de Mateo, ronca por el sueño, es mi intento de sanar una vieja herida, de corregir un error que ha durado demasiado tiempo. Sus miradas se encontraron, y en ese momento la distancia entre sus mundos pareció desvanecerse. Ya no eran la heredera del imperio y el hijo del campesino, sino simplemente 2 personas unidas por el deseo común de hacer lo correcto. ¿Y tu compromiso? La pregunta de Mateo surgió casi involuntariamente, rompiendo la frágil burbuja que los envolvía. El rostro de Sofía se ensombreció. Mi boda con Alejandro Montero es parte de un acuerdo de fusión entre nuestras empresas. Está planeada para dentro de 5 semanas. ¿Lo amas? Mateo sabía que no tenía derecho a preguntar, pero necesitaba saberlo. Apenas lo conozco, confesó Sofía. Hemos estado en los mismos círculos sociales toda la vida, pero nunca hemos tenido una conversación real. Es un matrimonio de conveniencia, como el de mis padres. ¿Y eso te parece bien? Mateo no pudo evitar que la indignación se filtrara en su voz. Hasta hace una semana, me parecía inevitable, respondió ella con una honestidad que la sorprendió a sí misma. Ahora, ya no estoy segura de nada. Un silencio cargado de posibilidades no expresadas se instaló entre ellos. Fue Sofía quien finalmente lo rompió, volviendo a los documentos como refugio seguro. Mañana presentaré este plan a mi padre, anunció. No mencionaré inicialmente que se trata de tu rancho, solo el concepto general y los beneficios financieros proyectados. ¿Y cuando descubra que se trata de nosotros? Para entonces, espero haberlo convencido con los números. Sofía intentó sonar más confiada de lo que se sentía. Si ve el beneficio potencial, quizás pueda superar su antiguo resentimiento. ¿Y si no lo hace? Sofía no respondió inmediatamente. En su lugar, tomó la mano de Mateo entre las suyas, un gesto que expresaba lo que las palabras no podían. Tengo un plan B, pero es mejor que no lo sepas todavía, dijo finalmente. Lo importante es que no venderás el rancho. Te lo prometo. La determinación en su voz era tan firme que Mateo no pudo evitar creerle. Mientras el sol comenzaba a descender sobre Guadalajara, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, compartieron un momento de silencio contemplando la ciudad que se extendía a sus pies. Cuando llegó el momento de despedirse, ambos sabían que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no era solo un acuerdo de ayuda mutua o una improbable amistad. Era algo más profundo, más peligroso, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar pero que estaba presente en cada mirada, en cada gesto. Te llamaré mañana después de hablar con mi padre, prometió Sofía. Estaré esperando, respondió Mateo. Impulsivamente, como movida por una fuerza que no podía controlar, Sofía se acercó y besó suavemente los labios de Mateo.
Fue un beso breve, casi tímido, pero cargado de promesas no pronunciadas. Antes de que él pudiera reaccionar, ella ya se alejaba hacia su automóvil, dejando a Mateo con el corazón acelerado y la certeza de que, sea cual fuere el resultado de aquella aventura, su vida ya nunca volvería a ser la misma. Lo que ninguno de los dos podía saber era que, desde la distancia, el lente de una cámara había capturado su encuentro, su conversación y aquel beso robado. Y que las fotografías ya viajaban en el teléfono de un investigador privado contratado por Alejandro Montero, el prometido de Sofía, quien desde hacía días sospechaba de las misteriosas ausencias de su futura esposa. La elegante sala de juntas de Tequila Imperio, ubicada en el último piso del rascacielos corporativo en el centro de Guadalajara, ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Sentado a la cabecera de la mesa de caoba pulida, Francisco Valverde escuchaba la presentación de su hija con una expresión impenetrable. Sofía, vestida con un sobrio traje ejecutivo azul marino, proyectaba una imagen de profesionalismo mientras explicaba con precisión las proyecciones financieras y los beneficios a largo plazo de su programa de apoyo a pequeños productores de agave. Su voz no traicionaba el nerviosismo que sentía internamente mientras llegaba al final de su exposición. Como pueden ver en la última diapositiva, concluyó, dirigiéndose a los 5 ejecutivos que completaban la mesa, este modelo no solo es socialmente responsable sino financieramente viable. Los beneficios comenzarían a materializarse a partir del tercer año, con un retorno sobre la inversión del 12% anual a partir del quinto. Un silencio expectante llenó la sala mientras Francisco tamborileaba sus dedos sobre la mesa, gesto que Sofía conocía demasiado bien. Su padre estaba evaluando, calculando, buscando debilidades. Impresionante, Sofía, dijo finalmente. Has hecho un trabajo minucioso. Los hombros de Sofía se relajaron ligeramente ante el inesperado elogio. Sin embargo, continuó Francisco, y la palabra cayó como una piedra en agua tranquila, hay un detalle importante que has omitido en tu presentación. Francesco extrajo una carpeta de su maletín y la deslizó por la mesa. Sofía la abrió con dedos repentinamente entumecidos. Dentro había fotografías, ella y Mateo en el mirador de los robles, inclinados sobre los documentos, tomados de la mano y, finalmente, besándose. El oxígeno pareció desaparecer de la sala. Pueden dejarnos a solas, ordenó Francisco a los demás ejecutivos, quienes abandonaron la sala rápidamente, intercambiando miradas incómodas. Cuando la puerta se cerró tras el último de ellos, Francisco se levantó y caminó hacia el ventanal. Su reflejo en el cristal mostraba un rostro endurecido por décadas de luchas empresariales y decisiones difíciles. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. ¿Qué tu brillante caso piloto es el rancho de los Hernández? Francisco se volvió hacia ella. Desde el principio, hija. ¿Realmente creíste que no reconocería los datos de una propiedad que he intentado adquirir durante 20 años? Sofía mantuvo la compostura, aunque por dentro sentía que su cuidadoso plan se desmoronaba. Entonces, ¿por qué me permitiste continuar con la presentación? Curiosidad, respondió Francisco. Quería ver hasta dónde llegarías, cuánta pasión pondrías en defender a esa familia. Ahora entiendo por qué. Señaló las fotografías con un gesto despectivo. Te has enamorado del hijo de Pedro. No era una pregunta, sino una afirmación cargada de decepción. Eso no hace que los números sean menos válidos, argumentó Sofía, intentando regresar al terreno seguro de la lógica empresarial. El programa beneficiaría a Tequila Imperio a largo plazo. ¿Crees que esto se trata de números? Francesco soltó una risa seca, desprovista de humor. Pedro Hernández me traicionó hace 30 años. Éramos como hermanos, y cuando más necesitaba su apoyo, me dio la espalda. Él tenía principios, papá. No quería ser parte de tácticas cuestionables. Principios. La palabra sonó como una maldición en labios de Francisco. Los principios no construyen imperios, Sofía. Las decisiones difíciles sí. Cada hectárea de tierra, cada botella que lleva nuestro nombre, es el resultado de decisiones que tu madre y yo tomamos para asegurar tu futuro. ¿Mi futuro? Sofía sintió que la indignación reemplazaba al miedo. ¿Te refieres a arreglar mi matrimonio con Alejandro como si fuera un contrato de fusión corporativa? Es exactamente eso, respondió Francisco sin pestañear.
Una fusión que beneficiará a ambas familias, asegurando tu posición y la continuidad de nuestro legado. ¿Y qué hay de mi felicidad? La felicidad es un lujo, hija. El poder y la seguridad son necesidades. Francesco se acercó y tomó las manos de Sofía entre las suyas. Tu madre también se resistió al principio. Estaba enamorada de un don nadie, igual que tú ahora. Con el tiempo entendió que había tomado la decisión correcta al casarse conmigo. ¿Mi madre? La revelación conectó con lo que Constanza le había contado días atrás, completando el rompecabezas de una historia familiar que nunca había conocido realmente. Todos cometemos errores en la juventud, continuó Francisco, su voz suavizándose ligeramente. La diferencia está en quienes aprenden de ellos y siguen adelante. Se separó de ella y regresó a su asiento a la cabecera de la mesa, recuperando su postura de patriarca y CEO. Te daré 2 opciones, Sofía, anunció con tono definitivo. Primera, olvidas este capricho, rompes todo contacto con Mateo Hernández, y procedes con tu compromiso como estaba planeado. A cambio, consideraré implementar una versión modificada de tu programa para pequeños productores, excluyendo a los Hernández. ¿Y la segunda opción?, preguntó Sofía, aunque sospechaba la respuesta. Sigues con esta aventura, y te desheredaré. Sin acciones, sin fideicomiso, sin posición en la empresa. Además, ejecutaré inmediatamente la hipoteca sobre el rancho Hernández. El ultimátum quedó flotando en el aire como una nube tóxica. Sofía sentía que le faltaba el aire mientras el peso de la decisión caía sobre sus hombros. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Tienes hasta mañana, concedió Francisco. Pero recuerda, hija, los Valverde no construimos este imperio cediendo a impulsos emocionales. Tu abuelo no lo hizo, yo no lo hice, y espero que tú tampoco lo hagas. Con estas palabras, Francisco recogió su maletín y salió de la sala, dejando a Sofía sola con las fotografías que capturaban un momento de felicidad que ahora parecía tan lejano como imposible. Esa noche, Sofía condujo sin rumbo por las calles de Guadalajara, intentando aclarar sus pensamientos. La mansión familiar se había vuelto sofocante, con su madre lanzándole miradas de preocupación y la presencia constante de Alejandro, quien había comenzado a mostrar un interés inusitado en sus actividades diarias. Casi sin darse cuenta, se encontró tomando la carretera rural que conducía al rancho Hernández. Necesitaba ver a Mateo, contarle lo sucedido, enfrentar juntos la crisis que se avecinaba. La noche había caído cuando llegó al camino de tierra que llevaba al rancho. Las luces cálidas de la casa principal brillaban en la distancia como un faro en la oscuridad. Sofía detuvo el automóvil antes de llegar, súbitamente consciente de las implicaciones de su presencia allí. ¿Qué podía ofrecerle realmente a Mateo? ¿Abandonar toda su vida por él? ¿O pedirle que se conformara con migajas de su tiempo, siempre a escondidas, siempre con miedo? Con el corazón palpitando dolorosamente, tomó su teléfono y marcó el número de Mateo. Sonaron 4 tonos antes de que la llamada se desviara al buzón de voz. Lo intentó nuevamente, con idéntico resultado. Finalmente, escribió un mensaje: necesitamos hablar. Es urgente. Por favor, llámame cuando puedas. Mientras esperaba, observaba la casa a lo lejos, imaginando a la familia Hernández reunida para la cena, quizás discutiendo el futuro del rancho, quizás hablando de ella. Esa escena doméstica, tan sencilla y auténtica, le provocó un anhelo profundo de una vida que nunca había conocido. El sonido del teléfono la sobresaltó. No era Mateo quien llamaba, sino un número desconocido. Dudó un momento antes de contestar. ¿Sofía Valverde? La voz al otro lado de la línea era femenina, joven. Sí, ¿quién habla? Soy Lupita, la hermana de Mateo. La voz sonaba agitada, preocupada. Él me dijo que si alguna vez pasaba algo y no podía comunicarse contigo, te llamara desde el teléfono del pueblo. Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. ¿Dónde está Mateo? ¿Está bien? No lo sé. La voz de Lupita se quebró ligeramente. Un hombre vino esta tarde, dijo que representaba a Alejandro Montero. Le mostró a Mateo unas fotografías y le advirtió que se alejara de ti. Discutieron, y Mateo se fue furioso.
Nadie lo ha visto desde entonces. La sangre de Sofía se heló en sus venas. Alejandro había actuado más rápido de lo que temía. Lupita, estoy cerca del rancho. Llegaré en 5 minutos. Sin esperar respuesta, Sofía encendió el motor y condujo hasta la casa. La familia Hernández la esperaba en el porche, don Pedro con expresión grave, la abuela Carmen con ojos preocupados, y Lupita, quien corrió a su encuentro apenas estacionó. ¿Qué está pasando, Sofía?, preguntó la joven sin rodeos. ¿Quién es ese hombre y por qué amenazó a mi hermano? Sofía respiró profundamente antes de responder. Es complicado, Lupita. Pero primero necesito saber exactamente qué sucedió y qué dijo Mateo antes de irse. Don Pedro se acercó lentamente, su paso ligeramente vacilante, como si el peso de las preocupaciones lo hubiera envejecido aún más en los últimos días. El hombre llegó en un auto lujoso, explicó con voz cansada. Preguntó por Mateo, le mostró unas fotografías donde aparecían ustedes dos juntos. Le dijo que usted está comprometida con su jefe, y que si volvía a acercarse a usted, las consecuencias serían graves. Mateo se puso furioso, añadió Lupita. Nunca lo había visto así. Dijo algo sobre que nadie le diría a quien podía ver o no, tomó las llaves de la camioneta vieja y se fue. ¿Mencionó a dónde iba?, preguntó Sofía, intentando mantener la calma. No directamente, intervino la abuela Carmen, hablando por primera vez. Sus ojos sabios estudiaban a Sofía con intensidad. Pero lo conozco. Cuando está así, siempre va al mismo lugar, la cima del Cerro de la Cruz. Dice que desde allí puede pensar con claridad. ¿Cómo llegó allí? Sofía ya se dirigía hacia su auto. No se puede en coche, explicó don Pedro. Es un sendero de montaña. Le mostraría el camino, pero mis piernas ya no son lo que eran. Yo puedo guiarla, ofreció Lupita inmediatamente. Sofía miró a la joven, considerando la oferta. Necesitaba encontrar a Mateo, pero también necesitaba tener una conversación privada con él. Te lo agradezco, Lupita, pero creo que es mejor que vaya sola, decidió finalmente. Solo necesito indicaciones claras. Mientras Lupita dibujaba rápidamente un mapa improvisado, la abuela Carmen se acercó a Sofía y le entregó una linterna. La noche es oscura y el camino traicionero, dijo la anciana. Igual que el amor a veces. Sus ojos arrugados pero penetrantes parecían ver más allá de las apariencias. ¿Lo amas de verdad, muchacha? La pregunta, directa y sin adornos, tomó a Sofía por sorpresa. Pero la respuesta surgió con una claridad que la asombró a ella misma. Sí, admitió. Lo amo. Aunque apenas lo conozco, aunque todo esté en nuestra contra. La abuela Carmen asintió, como si la respuesta confirmara algo que ya sabía. Entonces ve a buscarlo. Y recuerda, a veces lo que parece imposible solo requiere un poco más de valor que lo ordinario. Con estas palabras resonando en su mente, Sofía emprendió el camino hacia el Cerro de la Cruz, armada solo con una linterna, el mapa improvisado, y la determinación de encontrar a Mateo antes de que fuera demasiado tarde. El sendero era empinado y rocoso, iluminado apenas por la luna menguante y el haz de la linterna. Varias veces Sofía tropezó, sus zapatos de ciudad claramente inadecuados para la caminata. Pero continuó avanzando, impulsada por la urgencia de ver a Mateo, de explicarle lo sucedido, de encontrar juntos una solución. Tras 40 minutos de ascenso, alcanzó finalmente la cima del cerro. Tal como había predicho la abuela Carmen, Mateo estaba allí, sentado sobre una roca plana, contemplando las luces de la ciudad que se extendían en la distancia como un reflejo de las estrellas. Mateo, llamó suavemente, no queriendo sobresaltarlo. Él se volvió, su rostro mostrando primero sorpresa y luego una mezcla de alegría y recelo. Sofía, ¿cómo me encontraste? Tu abuela. Sofía se acercó cautelosamente. ¿Puedo sentarme? Mateo asintió, haciéndose a un lado en la roca. Por un momento, ambos permanecieron en silencio, contemplando el paisaje nocturno. Supongo que ya sabes lo que pasó, dijo finalmente Mateo. Tu prometido envió a su perro guardián a advertirme. Alejandro no es mi prometido, respondió Sofía con firmeza. No en mi corazón.
Es un acuerdo comercial arreglado por nuestros padres. Las fotografías decían otra cosa. La voz de Mateo contenía una amargura que nunca antes había mostrado. Ustedes en galas, eventos, sonriendo para las cámaras. La perfecta pareja de la alta sociedad. Es una farsa, Mateo. Una actuación para satisfacer expectativas sociales. Sofía buscó la mano de él en la oscuridad. Lo que siento por ti es lo único real que he experimentado en mucho tiempo. Mateo no rechazó su mano, pero tampoco correspondió al gesto. ¿Y qué hay de mi rancho? El hombre dijo que tu padre ejecutará la hipoteca mañana mismo. Todo lo que mi familia ha construido durante generaciones, perdido. Mi padre me dio un ultimátum, confesó Sofía. Puedo seguir adelante con el compromiso y salvar parcialmente mi programa para pequeños productores, o puedo elegir otra cosa, y perderlo todo, mi herencia, mi posición en la empresa, todo. ¿Otra cosa? Mateo la miró a los ojos por primera vez desde que llegó. ¿Te refieres a mí? Me refiero a la libertad de elegir mi propio camino, respondió Sofía. De lo cual tú eres una parte importante. La tensión en los hombros de Mateo pareció disminuir ligeramente. ¿Y qué has decidido? Todavía no lo sé, admitió ella con honestidad. Por eso necesitaba verte. No puedo tomar esta decisión sola. Mateo soltó un suspiro profundo, como si llevara horas conteniendo la respiración. ¿Qué pasaría si te eligieras a ti misma, Sofía? No a tu padre, no a Alejandro, no a mí. Solo a ti y lo que realmente deseas. La pregunta golpeó a Sofía con la fuerza de una revelación. Durante toda su vida había intentado complacer a otros, cumplir expectativas, ser la hija perfecta, la heredera ideal. Incluso su rebelión actual estaba parcialmente motivada por el deseo de ayudar a Mateo, de salvar su rancho. Nunca me lo he permitido, confesó en un susurro. Siempre ha habido un deber, una responsabilidad, un papel que cumplir. Quizás sea hora de intentarlo. Mateo finalmente entrelazó sus dedos con los de ella. No te estoy pidiendo que lo abandones todo por mí. Te estoy sugiriendo que descubras qué es lo que realmente quieres, y luego veas si yo tengo un lugar en esa vida. Las palabras de Mateo resonaron profundamente en Sofía. En ese momento, bajo el cielo estrellado, con las luces de la ciudad parpadeando a lo lejos, sintió una claridad que había estado buscando durante semanas. Lo que quiero, dijo lentamente, las palabras formándose a medida que articulaba pensamientos que habían estado latentes durante años, es crear algo propio, no solo heredar lo construido por otros. Quiero implementar ese programa de apoyo a pequeños productores, cambiar la forma en que la industria funciona. Quiero libertad para tomar mis propias decisiones, cometer mis propios errores. Hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de Mateo. Y sí, quiero descubrir si lo que siento por ti es tan real y profundo como creo que es. Quiero esa oportunidad. Mateo asintió lentamente, una sonrisa comenzando a formarse en sus labios. Eso suena como un buen comienzo. Pero el rancho. Comenzó Sofía, la preocupación regresando a su rostro. El rancho es importante, reconoció Mateo. Es el legado de mi familia, nuestro hogar. Pero no puede ser la base de lo que construyamos juntos. Eso sería empezar con un desequilibrio, una deuda emocional imposible de saldar. Entonces, ¿qué hacemos? Sofía sentía que estaban al borde de algo importante, una decisión que cambiaría el curso de sus vidas. Luchamos, respondió Mateo con sencillez. Yo por el rancho, con todas las herramientas legales disponibles. Tú por tu independencia, con toda la valentía que has demostrado estas semanas. ¿Y si nuestros caminos siguen cruzándose después de esas batallas? Dejó la frase incompleta, pero el significado era claro. No estaban prometiéndose un para siempre, sino la oportunidad de descubrir si lo que sentían podía florecer en circunstancias menos tumultuosas. En un impulso, Sofía se inclinó y besó a Mateo, no con la timidez de su primer beso en el mirador, sino con la intensidad de quien sabe que está tomando una decisión trascendental. Él respondió con igual fervor, sus manos enmarcando el rostro de ella como si fuera lo más precioso que había sostenido jamás. Cuando finalmente se separaron, ambos sabían que algo había cambiado irreversiblemente. No era un final feliz garantizado,
pero sí un comienzo honesto. Debo volver, y dijo Sofía, aunque cada fibra de su ser deseaba permanecer en aquel cerro, lejos de las complicaciones que les esperaban abajo. Hay muchas cosas que debo resolver, comenzando con una conversación difícil con mi padre. Te acompaño hasta tu auto, ofreció Mateo, poniéndose de pie y extendiendo su mano para ayudarla. Descendieron el sendero juntos, la luz de la linterna iluminando el camino mientras hablaban en voz baja, refinando planes, compartiendo ideas, construyendo los cimientos de una alianza que trascendía el romance. Cuando llegaron al rancho, la familia Hernández esperaba ansiosamente. La evidente complicidad entre Sofía y Mateo cuando aparecieron juntos provocó miradas de alivio, aunque las preocupaciones estaban lejos de desaparecer. Todo estará bien, aseguró Mateo a su familia, con una confianza que sorprendió incluso a Sofía. Tenemos un plan. Antes de partir, Sofía se despidió de cada miembro de la familia. La abuela Carmen la abrazó con fuerza sorprendente para su edad. Recuerda, susurró la anciana al oído de Sofía, el verdadero valor no está en no tener miedo, sino en actuar a pesar de él. Con estas palabras resonando en su mente, Sofía condujo de regreso a la mansión Valverde, cada kilómetro fortaleciéndola para el enfrentamiento que sabía inevitable. La mansión estaba inusualmente silenciosa cuando llegó, pasada la medianoche. Esperaba encontrar a su madre esperándola con preguntas y reproches, pero los pasillos estaban desiertos. Solo al pasar frente al despacho de su padre notó luz bajo la puerta. Sin detenerse a considerar las consecuencias, llamó firmemente. Adelante, respondió la voz de Francisco. Sofía entró, encontrando a su padre sentado tras su imponente escritorio, con aspecto de no haberse movido en horas. Frente a él, una copa de coñac medio vacía y la carpeta con las fotografías de ella y Mateo. He tomado mi decisión, anunció Sofía sin preámbulos. Francisco levantó la vista, su rostro mostrando cansancio pero también una resignación que ella nunca había visto antes. Lo sé. Lo vi en tus ojos esta mañana. No voy a casarme con Alejandro, declaró Sofía, su voz firme a pesar del temblor interno. Y no voy a permitir que destruyas a la familia Hernández para saldar una vieja cuenta personal. Francisco bebió un sorbo de coñac antes de responder. ¿Estás dispuesta a renunciar a todo? ¿A tu herencia, a tu futuro en la empresa, al mundo en el que has crecido? ¿Todo por un campesino que conociste hace apenas unas semanas? No, papá. Sofía se acercó al escritorio, apoyando las manos sobre la pulida superficie. No es por él, aunque Mateo representa valores que admiro profundamente. Es por mí. Por la persona que quiero ser, por la vida que quiero construir. Un silencio tenso se instaló entre ellos, padre e hija estudiándose mutuamente como si se vieran por primera vez. En ese caso, dijo finalmente Francisco, supongo que debo acostumbrarme a la idea de que mi única hija prefiere la compañía de agaveros a la dirección de un imperio. No tiene por qué ser una elección excluyente, respondió Sofía. Puedo crear mi propio camino, uno que combine lo mejor de ambos mundos. Francisco soltó una risa seca, desprovista de humor. Tan idealista como tu madre a tu edad. Hizo una pausa, contemplando su copa. ¿Sabes? Ella también estuvo a punto de dejarlo todo por un amor imposible. A veces me pregunto si hubiera sido más feliz si lo hubiera hecho. La confesión, tan inesperada, dejó a Sofía momentáneamente sin palabras. Era la primera vez que su padre mostraba cualquier tipo de vulnerabilidad o duda sobre su matrimonio. Nunca es tarde para cambiar, papá, dijo suavemente. Para sanar viejas heridas, para construir puentes en lugar de muros. Francisco la miró largamente, como evaluando no solo sus palabras sino toda su vida, las decisiones que lo habían llevado a este momento. Duerme un poco, dijo finalmente. Mañana hablaremos de los términos de tu independencia. No era una aceptación completa, pero tampoco un rechazo absoluto. Era una puerta entreabierta, un comienzo. Esa noche, mientras contemplaba el techo de su habitación, Sofía comprendió que el camino que había elegido no sería fácil. Habría obstáculos, sacrificios, momentos de duda. Pero por primera vez en su vida, sentía que avanzaba en una dirección elegida por ella misma, no trazada por expectativas ajenas. En las semanas siguientes,
Los eventos se desarrollaron con una rapidez que dejó a muchos en la sociedad de Guadalajara hablando durante meses. El compromiso entre Sofía Valverde y Alejandro Montero se rompió oficialmente, provocando un escándalo momentáneo que pronto fue eclipsado por noticias más jugosas. Francisco Valverde, en un movimiento que sorprendió a la industria, anunció un innovador programa de apoyo a pequeños productores de agave, con el Rancho Hernández como caso piloto. Los rumores sobre una antigua amistad entre Valverde y Pedro Hernández comenzaron a circular, junto con historias de reconciliación y segundas oportunidades. Sofía renunció a su posición en Tequila Imperio y, con un modesto capital proporcionado por su padre como adelanto de herencia, fundó una consultora especializada en prácticas agrícolas sostenibles. Su primer gran cliente fue, sorprendentemente, la destilería Montero, cuyo propietario demostró ser más pragmático y menos rencoroso que su hijo. En cuanto a Mateo y Sofía, su historia apenas comenzaba. No se precipitaron a vivir juntos ni a formalizar una relación que ambos sabían necesitaba tiempo para crecer naturalmente, sin la presión de circunstancias extraordinarias. Él continuó trabajando en el rancho familiar, implementando nuevas técnicas aprendidas gracias al programa de apoyo. Ella dividía su tiempo entre la oficina en la ciudad y frecuentes visitas al campo, donde poco a poco ganaba experiencia práctica para complementar sus conocimientos teóricos. Y en las noches, cuando el trabajo del día terminaba, a veces se encontraban en la cima del Cerro de la Cruz, contemplando las luces de la ciudad y las estrellas, hablando de sueños, planes y posibilidades, construyendo lentamente los cimientos de un amor que había comenzado con una tormenta inesperada y una carona en un caballo fiel. Un año después de aquel primer encuentro, durante una puesta de sol particularmente espectacular, Mateo tomó la mano de Sofía y le hizo una pregunta sencilla pero trascendental. Su respuesta, un sí susurrado con ojos brillantes de emoción, marcó no el final de su historia, sino el verdadero comienzo de un viaje compartido. Porque algunas veces, el destino nos lleva exactamente a donde necesitamos estar, aunque el camino parezca equivocado al principio. Y en el caso de Sofía y Mateo, ese destino comenzó bajo la lluvia torrencial, sobre el lomo de un caballo llamado Relámpago, cuando un humilde jinete ofreció refugio a una heredera perdida, sin saber que ambos estaban a punto de encontrar mucho más que un camino de regreso a casa. Fin.